Agon Blanche es un barrio suburbano de la capital de Accra, Ghana. Para muchos africanos, los desechos electrónicos que llegan de otros países son la fuente de subsistencia, fuente de comida que los lleva a la muerte, porque este es el lugar más contaminado con toxinas del continente africano. Metales tóxicos como cobre, aluminio, plomo, cadmio son los componentes que habitan estas tierras. Lastimosamente, los niños viven su infancia allí. Algunos no van a la escuela porque no cuentan con sus padres, pero algunos huérfanos sí van a la escuela y regresan para poder tener el dinero para comprar sus útiles escolares. Según la legislación de este lugar, los niños no pueden trabajar hasta tener mayoría de edad, pero al parecer esto no es muy importante, ya que hay que sobrevivir como sea. La extracción del cobre no es muy rentable, ganan muy poco, de 3 a 5 días. Esto solo les permite comer una vez al día. Por alrededor de 1% de toneladas anuales llega esa chatarra electrónica de otros continentes. Llega de países como Estados Unidos, Australia, de Europa Occidental, de Asia, porque para ellos resulta muy caro reciclar. Desde 1991 llevan estas personas recogiendo esta chatarra para vender a las empresas. Según la OMS, los niveles de plomo no deberían estar por encima de las 400 partes por millón y las cifras se sobrepasan las 1000 o 2000. En el año 2010, la ONG junto con otras organizaciones llevaron a cabo un trabajo en el cual tomaron muestras de orina de los habitantes para conocer el nivel de contaminación y este resultó muy alto. La quema de los metales produce tóxicos. Los animales viven y comen de los desechos y el vertedero cada vez más se acerca al pueblo. Por eso hay tantas infecciones. Lo peor es el cólera. Están totalmente rodeados de veneno. La salud en este lugar es demasiado precaria. Por eso la vida será muy corta para los niños. Los hospitales se llenan de niños enfermos. Para responder a la segunda pregunta de si el riesgo asociado a las acciones o a la problemática del video son antrópicas o no, lo primero que debemos hacer es definir qué es una actividad o qué es algo antrópico, ¿cierto? Cualquier acción o intervención realizada por el ser humano sobre la faz del planeta corresponde a actividades antrópicas, por ejemplo, la deforestación, la pesca, la agricultura, la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero sobre la atmósfera, sea de origen fabril, vehicular u otros. Entonces, por supuesto, la generación de cualquier tipo de residuo proveniente de actividades, servicios o productos de consumo y uso humano conllevan consigo un riesgo antrópico. En este caso, el vertedero electrónico, siendo generación de residuos, además de esos residuos que pueden ser peligrosos y tóxicos, corresponde a un riesgo, a una actividad antrópica y por ende un riesgo antrópico corresponde a un riesgo que puede generar problemas en la salud pública. Los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos se convierten en residuos potencialmente peligrosos y de alto impacto al medio ambiente y la salud humana por la presencia de algunos compuestos tóxicos en su estructura y en su disposición final, pues que normalmente es inadecuada. Estos llegan normalmente a rellenos sanitarios y se hacen procesos como incineración, entre otros. Comprar un celular nuevo y deshacerse del antiguo representa un problema para el ambiente. Teléfonos viejos, calculadoras, computadoras en desuso y otros desechos eléctricos y electrónicos se acumulan en los rellenos sanitarios de todo el planeta. La falta de reciclaje y reutilización de estos artículos está provocando que este tipo de basura continúe en aumento. Según un informe de la ONU, además de los impactos en el medio ambiente, el manejo inadecuado de los desechos electrónicos genera una pérdida de materias primas como el oro, el platino y el cobalto.
Esto es hasta un 7% del oro mundial que puede estar presente en desechos electrónicos. Hay 100 veces más oro en una tonelada de desechos electrónicos que en una tonelada del mismo mineral. En Colombia, la ley 1672 de 2013 insta a las empresas que comercializan con aparatos eléctricos y electrónicos a gestionar un reciclaje y a brindar al consumidor los espacios para su recolección. En Latinoamérica se produce el 9% de la basura electrónica del mundo, con un incremento anual que va entre el 5 y el 7%. Con esto se entiende entonces que se debe recalcular, optimizar y mejorar nuestros hábitos de consumo. Solo así será posible reducir la generación de basura electrónica y otros residuos peligrosos y altamente contaminantes. Mi nombre es Jonathan Osorio y voy a resolver el punto 3. ¿Cómo debería implementarse el principio de precaución en este caso? El principio de precaución o el principio de derecho internacional ambiental nos exige que en caso de amenaza para el medio ambiente o la salud y en una situación de incertidumbre científica se tomen las medidas apropiadas para prevenir el daño. Según el principio de precaución, cuando haya peligro de considerable reducción o pérdida de diversidad biológica, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas que impidan o minimicen dicho problema. En el video podemos ver justamente cómo pasa todo lo contrario. Podemos ver que hace 40 años atrás, como dice en el video, se están quemando residuos y se están tratando residuos como no deberían ser. Este lugar, que se ha convertido entre comillas el basurero de Australia, Europa y Asia, sigue contaminando el aire y sigue contaminando los pulmones de sus habitantes, que puede ser un problema que se puede tratar antes de que pase y se puede evitar. Para la implementación tenemos que tener en cuenta estos puntos que vienen siendo parte del problema. El primero, el gobierno de este país es consciente de los daños que se vienen a futuro por la intoxicación de la gente que trabaja allí. Esto por los humos y los gases que están desprendiendo estos dispositivos electrónicos al ser quemados. En el segundo punto, las mismas personas que trabajan allí se están enfermando cada vez más seguido. En este caso podemos ver que la gente, al estar inhalando todos los días el mismo aire contaminado, se están enfermando de sus pulmones y cada vez están acudiendo más al hospital. Otra de las implementaciones que podemos tener es que el gobierno de este país debe dejar de recibir estas toneladas de desechos, que lo único que hace es perjudicar a la sociedad, ya que en este lugar donde los están tratando, los tratan indebidamente, los tratan como no son, y lo único que está haciendo es enfermar a la sociedad. Otra de las implementaciones que podemos tener es que el gobierno les dé implementos de trabajo como respiradores y tapabocas para disminuir el riesgo de intoxicación, o si pueden seguir avanzando en su desarrollo, tener máquinas que les pueda dar un mejor tratamiento a estos dispositivos electrónicos, que no tengan que ser quemados al aire libre. En estos países donde hay más tecnología y están más avanzados, no tendrán la necesidad de contaminar el aire ni de enfermar a más gente. A mi compañera María Camila Franco y a mí nos correspondió hacer la pregunta número 4, donde nos dice, de acuerdo con la problemática planteada en el documental, ¿qué tan vulnerable es la sociedad a este riesgo que se evidencia? Nosotros nos correspondió el documental sobre el vertedero electrónico más grande del mundo. Según lo que pudimos notar luego de ver el documental y ver cuál es a esto que las personas que están allí están más expuestas, lo principal son las toxinas y los metales nocivos, que como se sabe, estos se pueden respirar, se pueden comer o incluso se pueden absorber a través de la piel. Y como se sabe, si entra demasiado metal al cuerpo, puede causar una intoxicación por metales pesados. El nivel de contaminación que hay allí es algo que está sobrevaluado y donde
no solo es la contaminación, sino que también el no contar con medicinas, el no contar con una buena alimentación y el estar ahí constantemente, porque allí hay viviendas, allí hay personas que están todo el tiempo, van a afectar cada día más y se van a ver más vulnerables a una enfermedad. En cuanto a la quema de plástico, es una de las emisiones tóxicas más grandes. Incluso se dice que es uno de los venenos más grandes del mundo, donde lo comparan a como tomar racticida todos los días, donde nos dice que esto destruye el organismo y acorta cada vez más la vida de las personas que están vulnerables. Listo. También esa población de África se ve vulnerable, ya que leyes para proteger el ambiente hay demasiadas. Lo que pasa es que en esa zona no se cumplen y la gente pasa por encima de ellas como si no existieran. Además, esta zona es considerada como la zona más contaminada a nivel mundial. Uno piensa que solamente es a nivel de África, pero no, es la zona más contaminada a nivel mundial. En la contaminación de alimentos se ve muy vulnerable la población de África, ya que a la quema de tanto plástico y tantos materiales nocivos, este humo se penetra entre los animales que después van a ser consumidos, entre los huertos que siembran frutas y verduras, que después es como consumo para la población. Entonces esto es una cadena de enfermedades, por así decirlo. Además, casi toda la gente que trabaja en este vertedero son menores de edad o gente sola. Y esta gente trabaja es por día, ¿sí? Como por la alimentación de su día a día. Entonces, se ve mucha la violencia y mucha la inseguridad, ya que en cualquier momento del día puede llegar alguien a robar lo que ha trabajado esa persona para poder subsistir el día y al día siguiente volver a empezar. Y listo, esta fue nuestra parte. Sigue alguno de nuestros compañeros. Muchas gracias.